Hola a todos, muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Conversando la Escuela Sabática. En esta oportunidad con la lección número 14, correspondiente al 30 de septiembre de 2023, que lleva por título Efesios en el corazón. Bueno, una vez más agradecido por la participación que hemos ido desarrollando hasta la fecha, terminando ahora el folleto y con la compañía de nuestros amigos de siempre, nuestros panelistas, comenzando aquí con Luciano Vergara. ¿Cómo te encuentras, amigo? Muy bien, gracias Daniel, todo bien, gracias a Dios. Y bueno, con esta nueva oportunidad que tenemos ahora para finalizar este folleto, ya Así es. fueron 14, 13 semanas y esta es la 14 y bendecido a través de las lecciones que pudimos traer en cada una de ellas. Amén. De todas maneras, muchas gracias, Luciano. Y también nos acompaña, como siempre, nuestro teólogo y amigo José Miguel Alarcón. ¿Cómo te encuentras, amigo? Agradecido al Señor porque nos permite cerrar las lecciones de este trimestre, ¿no? Eh, Grandes desafíos siempre nos trae la palabra de Dios y el libro o la epístola a los Efesios no ha sido ajena a esa realidad, así que esperamos, Señor, que las lecciones anteriores y la que vamos a conversar hoy día puedan ayudarnos a seguir fomentando nuestra fe como pueblo adventista. Amén. Amén. Así es. Bueno, como corresponde a cada programa, vamos a comenzar con una oración y te voy a pedir a ti mismo, José Miguel, si puedes tener la oración inicial, por favor. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos, Padre, la oportunidad de poder conversar tu palabra, la revelación que nos has dejado a tu pueblo. Damos gracias, Padre, porque el libro de Efesios es un libro, una epístola, que si bien es cierto fue entregado en un momento particular, sigue teniendo no solamente pertinencia, sino relevancia para nuestra vida espiritual. Permítanos, Señor, que nuestra conversación de la lección de esta semana nos permita arribar, como siempre, a conclusiones que cuenten con tu apruebo y el respaldo de las evidencias que encontramos tanto en tu palabra y también, Padre, en el Espíritu de Profecía. Permanece con nosotros y dirígenos y que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, el libro de Efesios, a pesar de ser bastante cortito, tiene solo 6 capítulos, es un libro que uno puede leer en unos pocos minutos, tiene mucha información en realidad. Comprende, por lo que hemos visto y conversado durante este trimestre, comprende los grandes temas que atañen a nuestra salvación, los grandes temas relacionados con el gran conflicto y particularmente también con la misión de la iglesia, que será el tema que se va a desarrollar ya con mayor detalle, me imagino, en el próximo trimestre, que lleva por título también la misión. Ahí hacemos un pequeño adelanto, digamos, de lo que se nos viene. Ahora, en el libro de Efesios, nosotros hemos visto acá un panorama grande de lo que describe la lección 14, digamos, que nos lleva a ver un resumen del capítulo 1 al 6, pero nosotros en esta oportunidad vamos a aprovechar de ver de alguna forma cuáles son los temas que más nos han eh, impactado, los temas que identificamos como los más relevantes dentro del libro de Efesios. Y uno de los que particularmente yo creo que me gustaría que pudiéramos eh, comen- comenzar desarrollando tiene que ver un poco eh, con esta visualización que inicialmente incluso José Miguel también nos manifestó al comienzo, en la parte introductoria, que tiene que ver con uno de los términos y expresiones que usa el apóstol Pablo de manera recurrente, que es la expresión en Cristo. ¿De qué manera nosotros, lo que somos en Cristo, eh, marca podríamos decir, como una especie de elemento articulador de toda nuestra teología y de la comprensión que Pablo tiene para el libro de Efesios, cómo lo que somos en Cristo marca un antes y un después, como se visualiza incluso en el capítulo 2 entre la vida pasada y la vida actual. José Miguel, me gustaría que tú mismo, como lo planteaste así en un principio, pudieras de alguna forma explicar y expresar de qué manera se visualiza este concepto.
Es importante obviamente que el concepto de estar en Cristo, bueno, lamentablemente hay interpretaciones que no están sujetas a la palabra de Dios y cobran un sentido etéreo, ¿no? Místico, espiritualista, pero eso no es el sentido paulino, ¿no? Y bueno, tampoco sentido de la Escritura, ¿no? El Señor, cuando habla de Cristo, no es que Cristo esté físicamente con nosotros, sabemos que Él tomó nuestra naturaleza humana y eso lo va a acompañar por siempre. Por algo envió al Espíritu Santo, el otro consolador. Entonces, cuando hablamos en Cristo, tenemos que entrar con el componente del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, entonces, cuando estar en Cristo significa obviamente y conlleva la obra del Espíritu Exacto, en nuestras vidas. Y el espíritu no trabaja tampoco de manera etérea. El espíritu siempre trabaja a través de la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cristo dijo, ¿no? Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, es a través de la palabra de Dios cómo, digamos, la presencia de Cristo se hace posible. Y entonces es una presencia consciente, ¿no? Una presencia meditada, reflexionada a través de la palabra de Dios, es cognitiva. claro. Por eso es importante la lectura de la Biblia. Por eso cuando no se estudia la Biblia, el diablo fácilmente nos va a llevar a entender el estar en Cristo en otros términos, ¿no? En términos confusos, y donde vamos a estar abiertos a ser llevados por todo viento de doctrina extraña. Ahora, cuando nosotros decimos estar en Cristo desde antes de la fundación del mundo, cuando lo conectamos con este concepto de la predestinación bíblica, Luciano, me gustaría que de alguna forma tú también pudieras visualizar cómo podríamos explicar nosotros, digamos, esta idea del estar en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿De qué manera nosotros pudimos haber estado en Cristo, haber sido escogidos en él, como dice el capítulo 1, versículo 4, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él? Claro, muy interesante pregunta, Daniel. Vemos aquí nosotros en la escritura, en particular Efesios, también en Romano, habla justamente de este propósito, los propósitos eternos del plan de salvación que Dios predispuso antes de la fundación del mundo. Esto nos da evidencia primero de que este tema del surgimiento del pecado, de la transgresión, ¿cierto? No pilló a Dios desprovisto, Claro, o que el plan de salvación fuera algo que en definitiva fuera algo que Dios reaccionó en el momento, sino que Dios en su omnisapiencia tenía ya previsto el camino, lo que es el Evangelio, ¿cierto? El plan de salvación para la humanidad y su propósito de colocar al hombre caído nuevamente en la posición de justicia. exacto. Interesante esto porque nosotros vemos cuando encontramos cómo se lleva justamente esta reconciliación. Hay un texto bien interesante que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versos 17 y continúa en el 18. El 17 es bastante conocido y aterriza justamente lo que decía José Miguel, que tiene que ver con el ámbito real de nuestra vida, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, la pregunta que hacías tú, Daniel, Claro, al principio, de modo que si alguno está en Cristo, dice, no, la criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces coloca la perspectiva o la realidad de ser hecho una nueva criatura como aquella cosa en la cual es influenciada por el hecho de estar en Cristo. Pero el verso 18 es interesante porque es dependiente del versículo 17 cuando dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, condiciona el concepto de reconciliación, no limitándolo en el ámbito meramente legal, ¿cierto? claro. Jurídico, que sí tiene componente legal y jurídico, pero sí que está relacionado, y si podemos parafrasearlo, podemos decir una conclusión leyendo honestamente el verso 17 y 18, el que es una nueva criatura ha sido reconciliado. Eso es lo que está diciendo aquí Claro. el apóstol Pablo. Nueva criatura, reconciliación. Nueva criatura tiene que ver con el ámbito fáctico, ¿cierto? De la vida, de la realidad que el ser humano vive, con respecto a lo que es la reconciliación, que tiene que ver con el establecimiento en una relación de justicia con Dios.
Entonces vemos que la justificación por la fe tiene que ver justamente con que permea justamente el ser para que sea como tal. Y obviamente eso está Exactamente. dado dentro de lo que es estar en Cristo. Vemos cómo se materializa en definitiva. Lo que significa estar en Cristo es algo que se vive, se desarrolla, bueno, se inicia, se perfecciona en Cristo naturalmente, pero que está dentro del ámbito de conciencia de la persona. Está dentro Muy, de ese ámbito, no fuera del mismo. ¿Sí? muy importante lo que mencionas porque, bueno, hemos comentado permanentemente de algunos de los errores y problemas que se han tratado de introducir, incluso dentro de la comprensión adventista del último tiempo, con relación a lo que se puede convertir, digamos, en un gran problema. Cuando nosotros miramos la redención y la salvación como algo ya cumplido y ejecutado en el pasado, digamos. Cuando nosotros vemos este plan de redención, vemos que hay palabras y términos que generalmente se utilizan en la escritura y en el espíritu de profecía que aluden justamente a la oferta, al plan, al desarrollado, digamos, por el cielo, pero que, como tú muy bien decías, Luciano, se materializa, se cumple en el creyente cuando el creyente efectivamente toma una decisión. O sea, antes de eso no podemos hablar de justificación. Antes de eso hay una oferta de justificación, una reserva, una provisión de la gracia disponible para que, cumpliendo las condiciones, todo pecador arrepentido, justamente la condición del arrepentimiento, pueda efectivamente recibir esta justificación. Entonces, me gustaría, José Miguel, ahí que tú nos ayudes a desmenuzar de qué manera eh, hay una necesidad no de resignificar, sino de más bien dicho de mantener y preservar los verdaderos conceptos en relación a la justificación por la fe, porque yo creo que uno de los grandes conceptos y de los grandes temas que aborda el libro de Efesios tiene que ver justamente con la soteriología. De qué manera efectivamente esta nueva vida en Cristo representa un cambio en la vida del creyente con relación al pecado, porque el pecado es visto como un enemigo hoy en día o está de alguna forma naturalizándose, normalizándose en la vida de las iglesias y de los creyentes. Bueno, el, el te- hay varias declaraciones también que el Espíritu decía que nos ayuda a entender de mejor manera esta relación. Uno de los aspectos importantes, la justificación por la fe y el perdón es una misma cosa desde la perspectiva Exacto. bíblica y el Espíritu profecía. Y con respecto a eso, hay una cita también del Espíritu profecía que dice, Él no cubre al mundo con su justicia, sino que la retiene hasta que los pecadores se arrepientan y laven el manto de su carácter y lo blanqueen en la sangre del Cordero. Entonces el corazón que se ha despojado del yo estará listo para algo más. Eso es para la llegada del Espíritu Santo. O sea, bueno, la justicia impartida, la justicia imputada, perdón, es el derecho al cielo, pero hay algo importante, se necesita la justicia impartida que nos da la idoneidad para entrar al reino de los cielos. ¿Y por qué necesitamos idoneidad? Porque obviamente si no entraran al reino de los cielos es gente idónea, ¿no? Y la Claro. idoneidad tiene que ver justamente con conformidad a la ley de Dios, que esa siempre ha sido la manera de salvarse, ¿no? Tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento siempre ha sido esa manera, ¿no? La perfecta obediencia a los requerimientos de Dios, a los requerimientos divinos. Entonces, la justicia tiene que estar en relación con la ley de Dios y no ajena a ella, porque Muy la importante. justicia, tanto imputada como impartida, requiere obviamente que se pueda cumplir no solamente la obra que Cristo hizo, ¿no? Porque Él cumplió perfectamente la ley de Dios, sino que ahora eso se traslada también como requerimiento, porque siempre lo ha sido, al pueblo de Dios. Entonces, no se puede entender la justificación solamente en términos jurídicos o en términos declarativos, porque eso viene posteriormente. Primero el Señor nos hace justo y luego nos declara justo, como hay otra cita también del Exacto. Espíritu de profecía. Ese es el punto. Entonces, la justicia de Dios es algo concreto en la vida de la persona. No es algo externo a ella solamente. Parte con un hecho externo que fue la vida perfecta de Cristo de Dios y su sacrificio perfecto, sin duda.
pero eso, como dije anteriormente, pasa a ser una verificación que el ser humano puede guardar la ley de Dios, acusación nuevamente, o elemento que está, mejor dicho, en cuestión dentro del gran conflicto, ¿no? El diablo dice que no se puede guardar la ley de Dios. Cristo dijo, sí se puede guardar, pero ese sí se puede no está en relación solamente consigo mismo, como ofrenda, sino tiene que ver y tiene implicancia para el ser humano. Y esos aspectos son los que desligan, ¿no? La obra de Cristo, la vida de Cristo desligada de la vida de la iglesia, ¿no? Del pueblo de Dios. Pero cuando se conecta la vida de Cristo y la obra de Cristo y el sacrificio de Cristo y la expresión de Cristo con la realidad del pueblo de Dios, entonces inevitablemente la justificación cobra otro sentido, otra Exacto. comprensión. Esa es la comprensión de los testimonios, porque se une la justificación y la santificación con la naturaleza humana de Cristo, se une con el tema del gran conflicto, el santuario. Entonces ya la justificación no es algo reducido como lo entendió la primera generación de protestantes, ¿no? Como Lutero, Calvino, que tuvieron una visión más reducida, y que nosotros como pueblo de Dios, a través del mensaje de los tres ángeles, a través del Evangelio Eterno, se amplía esa concepción. Bueno, y la luz que nos suministra, como dije anteriormente, el tema del gran conflicto, el tema del santuario, Exacto. nos permite tener una visión más amplia y completa de la implicancia de la justificación por la fe. Qué importante lo que menciona José Miguel, porque, como tú bien dices, al tener esta comprensión acerca del gran conflicto, entendemos la relevancia que tiene la ley y la idoneidad que Dios exige que tengamos frente a la ley de Dios para poder ser salvos. Hay una corriente muy importante dentro de la cristiandad en general que es antinominiana, antiley, y que lamentablemente confunde los conceptos muchas veces, como lo hemos comentado anteriormente, con lo que es en realidad el concepto que Pablo trabaja, que Pablo es antimérito. O sea, lo que nosotros debiéramos ver muchas veces como antimérito, a veces se malinterpreta como antiley. Nosotros tenemos un texto muy conocido que me gustaría que comentaras, Luciano, porque en el, en el modelo soteriológico adventista, por supuesto que estamos afectos a cometer errores, pero la salvación indudablemente es por gracia. Pero ¿de qué manera la ley y la gracia están en una unidad, no en una dicotomía? En el libro de Efesios, para darte un preámbulo a la pregunta, describe el versículo 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué manera nosotros podríamos comprender realmente el verdadero significado de las obras en este contexto? Es interesante porque la palabra de Dios trabaja en forma distintiva lo que es el concepto de obras. Tal lo que son las obras como el intento humano de buscar a través de las propias fuerzas, ¿cierto? Encontrar mérito o encontrar, digamos, ¿cierto? Las herramientas en las cuales podemos hacernos de salvación, pero que sin embargo esas están completamente desprovistas de toda posibilidad. Nosotros lo vemos difusamente en los escritos de Pablo, esa advertencia bien fuerte y vehemente de su parte de que no es por nuestras obras, ¿cierto? O lo Exacto. que nosotros encontramos en realidad en lo que son los códigos del viejo y el nuevo pacto, lo que sería justamente vivir ese viejo pacto experiencial a través a través de las propias capacidades, propias fuerzas, ¿cierto? Encontrar justamente esa solución y que en definitiva no la tiene. Por otro lado está Exactamente. el camino de la fe, ¿correcto? El camino de la fe. El camino de la fe es justamente aquella que nos hace para poder hacernos de la salvación preciosa que Cristo ofrece para nosotros. Pero aquí podemos hacernos una pregunta con respecto a lo mismo. Si la fe es la condicionante para hacer mano a la salvación preciosa de Cristo, que por supuesto es inmerecida, impagable por nuestra parte, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la fe? ¿Qué implica la fe?
Claro. Y esto es algo que inclusive si uno lee a los especialistas al respecto, vemos esa disasociación cognitiva, porque por un lado Mm, cuando les toca definir el concepto de fe, hay un cierto consenso que la fe es obediencia. La fe exacto. es la entrega irrestricta del corazón para hacer de acuerdo al deseo de Dios, a su voluntad, a su ley. Pero cuando llegan al ámbito soteriológico, se olvidan completamente de esa definición bíblica que es inconfundible en la escritura de lo que significa tener fe, la fe bíblica, no la que menciona, por ejemplo, Santiago cuando dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Estamos hablando de fe genuina, que tiene que ver con obediencia. Sí. Se olvidan completamente y simplemente se ignora este concepto y se habla de una fe más bien intelectual, de mera profesión, cosa que no encontramos en la escritura. Entonces la fe es justamente o una de las llaves para entender justamente cómo el hombre es colocado a partir del arrepentimiento, ¿cierto? En una posición nuevamente de justicia delante de Dios. Entonces, lo encontramos, por ejemplo, en Romanos, ¿cierto? Desde el capítulo 1 en adelante, capítulo 1, versículo 5, también en el penúltimo versículo del capítulo 16 de Romanos, que habla de la obediencia a la fe, o fe en obediencia, que justamente se habla, se coloca que siendo que es la fe la que nos permite echar mano de esta salvación preciosa, tiene que ver justamente con una entrega, con colocarse justamente a disposición de Dios. Lo importante es lo que mencionas porque efectivamente eso nos conecta una vez más con lo que llamamos el principio de colaboración. O sea, la fe no es meramente, como tú muy bien dices, el mero asentimiento intelectual de las verdades, sino que tiene que ver con una acción, que es la entrega total del corazón. Me gusta mucho ese concepto porque ayuda a entender cómo efectivamente las obras en la Biblia tienen estos dos posibles orígenes, un origen espurio y un origen divino. El origen espurio tiene que ver con como tú bien dices, en el propio individuo, en el propio ser humano, en su propio esfuerzo por guardar la ley fuera de Cristo. Y ahí es donde nosotros hemos destacado algunas citas. Yo acá tengo una cita muy importante donde se habla de esta clase de obediencia que se distingue de la obediencia legalista, que es una obediencia diferente a la legalista, que tiene que ver con una obediencia que se origina en nuestra relación con Dios. Hay una cita de Fe y Obras de la página 97 que yo creo que es clave, es fundamental en este concepto. Dice, el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras, al guardar la ley, está intentando un imposible. Yo creo que todos ahí coincidimos, digamos, que hasta ahí, digamos, eh, hay una equivalencia a lo que nosotros entendemos la Biblia por lo que se llaman las obras de la ley, que ningún ser humano será salvo por las obras de la ley. Pero mire lo que dice a continuación. Luego dice, el hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Entonces, aquí nosotros vemos que efectivamente los conceptos cuajan para entender de qué manera efectivamente hay una clase de obras que sí están integradas dentro de la salvación, una clase de obediencia y que, como muy bien decía también José Miguel hace un rato, están integradas desde el principio en la obra misma de la justificación, que es algo concreto, que tiene que ver con esta relación con Cristo. La parte jurídica viene a constatar simplemente que existe una realidad espiritual que se está dando en la vida del creyente. O sea, en ese sentido me gustaría ahí, José Miguel, que tú nos ayudaras para ir redondeando esa parte, esta parte, digamos, de la lección de Efesios, de qué manera entonces el- la experiencia de la justificación por la fe integra la ley de Dios y de qué manera esta obediencia a la ley se manifiesta como una condicionante, como una condición para la salvación. Porque nosotros hemos visto que en esta corriente antinominiana, lamentablemente la ley de Dios parece ser un, no sé, un estorbo para muchos. Sin embargo, la ley de Dios bien comprendida en su naturaleza, en realidad representa más que meras prohibiciones, tiene que ver con el carácter divino. Al respecto, Daniel, voy a compartir
a lo menos 2 citas, hay muchas más, pero por tiempo, Sí, hay una cita que está en Mensaje Celeste, dice, solo los que tengan un justo aprecio por la ley de Dios pueden estimar debidamente la expiación de Cristo que se hizo necesaria por la violación a la ley de Dios. O sea, la expiación y la ley no se pueden separar y la expiación es la base para entender el tema de la justificación. Y hay otra declaración que el Señor la hizo especialmente para realmente Wagner, que estaba perdiendo un poco el sentido en estos puntos. claro. Estuve asistiendo a una reunión y se hallaba presente una gran congregación. En mi sueño, usted disertaba sobre el tema de la fe y la justicia imputada de Cristo por la fe. Usted repitió varias veces que las obras no significan nada, que no hay condiciones. El asunto fue presentado de tal forma que me di cuenta que las mentes serían confundidas y no recibirían la impresión correcta en cuanto a la fe y las obras, y decidí escribirle. Usted presentó este asunto demasiado fuertemente. Hay condiciones para que recibamos la justificación, la santificación y la justicia de Cristo. Sé lo que usted quiere decir, pero usted deja una impresión equivocada en muchas mentes. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo, es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Dios nos salva bajo la condición de que pidamos si queremos recibir, busquemos si queremos encontrar y llamemos si queremos que se nos abra la puerta. O sea, claramente acá nosotros encontramos que hay una relación, obviamente, entre Claro, la justicia de Cristo, la justificación, y la obras y la ley de Dios. O sea, obviamente el totalmente. Señor no nos puede justificar en pecado. O sea, es lo que hablabas tú anteriormente. Hay que cumplir una condición. Primero el Señor nos hace justo y luego nos declara justo. Ese es el tren bíblico y también atestiguado acá por el Espíritu de Profecía. Obviamente eso ha sido lamentablemente cambiado, no entendido por la mayoría de las comunidades cristianas, sino todas. Y eso ha llevado justamente a un desprecio de la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios como Claro. sinónimo hasta de transgresión, hasta tener una actitud Exactamente. pecaminosa al guardar eso. Y eso no tiene nada que ver. El tema tiene que ver con una distorsión de la ley de Dios, ¿no? El Claro, tema, bueno, de hecho, los fariseos eran transgresores de la ley, nunca cumplieron la ley de Dios. claro. Entonces no es un modelo de la ley de Dios, ellos tenían en la práctica un concepto, bueno, y teóricamente y prácticamente un concepto distorsionado de la ley de Dios, pero la ley de Dios sigue vigente porque es el tema central del gran conflicto. Sacamos la ley de Dios y se diluye todo el Evangelio. Sí, Imposible. tremendo, O sea, sí. por eso hay que estar atento a la jugada del diablo y no caer justamente en este menosprecio de la ley de Dios como sinónimo de evangelio puro. Sabes que es tan importante lo que mencionas porque, como tú bien dices, este es el elemento central dentro del gran conflicto y todo lo que nosotros leemos del apóstol Pablo apunta a que efectivamente una vida transformada refleja la ley de Dios en el carácter. O sea, más allá de todo lo que nosotros podamos decir o aprender acerca de Cristo, lo importante es conocer a Cristo y que Cristo more y viva en el corazón. Cuando nosotros ya vamos, por ejemplo, a la parte central del libro de Efesios, que tiene que ver ya con el capítulo 3, nos habla de algo que tiene que ver con la manera en que lo que somos en Cristo y la transformación que Dios ha hecho en nosotros se transforma en un argumento poderoso a favor de la vindicación divina. Me gusta mucho esto que aparece en Efesios 3, el capítulo 3, eh, versículo 10 en adelante, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cuando nosotros pensamos en esta revelación que aún queda por manifestarse, incluso acá dice hasta los principados y potestades, pensamos justamente en esta imagen del gran conflicto. Y me gustaría, Luciano, si tú nos puedes ayudar a ver cómo se conecta entonces esta imagen, esta escena del creyente como un guerrero que aparece en Efesios 6, ¿no es cierto? Con toda la armadura eh, del Espíritu Santo, la armadura del creyente, con esta imagen de una misión que es cósmica, o sea, desde el punto de vista cósmico, una misión espiritual que Claro. va más allá de de lo que nosotros hacemos individualmente en nuestro eh, ámbito terrenal. Mira,
Me gustaría que podamos reflexionar un texto que no recuerdo que lo hayamos comentado en este espacio, sí lo compartido en otros, que es de Génesis capítulo 4. Y con respecto a este tema del conflicto, y cuando hablamos del conflicto, obviamente tenemos que remitirnos a dos cosas. Lo primero, lo que mencionabas tú, Daniel, deja traerlo en otras palabras. Y lo que está en juego aquí no es la salvación del hombre. Lo que está en juego es el honor de Dios, Así. el honor de Cristo. Eso es lo que está en juego a nivel cósmico. Eso es lo que se ha puesto en duda. Y en base justamente a esta calumnia que se ha hecho el carácter de Dios, el hombre se ha visto expuesto, dadas sus malas decisiones, a estar en la posición equivocada. Y cada uno de forma, digamos, partiendo por Adán y también por nosotros, hemos decidido, ¿cierto?, por nosotros mismos ponernos en el bando equivocado. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, que juntamente con hacer una demostración universal, por un lado, mostrando su justicia, ¿cierto?, de que Él es justo, de que Él es amor y que su ley puede ser guardada, también, ¿cierto?, en ese mismo esquema está lo que es el plan de salvación, ¿correcto? El plan de salvación para invitar al hombre a ponerse en esta posición en la cual Él se ofrece a sí mismo, se ofreció a través de su sacrificio perfecto para habilitar al hombre para estar nuevamente en la posición de justicia. Y esto es solo posible si el hombre tiene la facultad superior de las decisiones vigente. Al respecto, el primer ser humano que heredó la naturaleza pecaminosa, nosotros recordamos quién fue el primero, fue Caín. Y de él podemos sacar una lección. No por su testimonio, por supuesto, pero sí de lo que Dios quiso transmitirle a él. El versículo 7 de Génesis capítulo 4 es tremendamente potente y revelador con respecto a este tema del conflicto, y en particular con el pecado. Y cómo Dios, si Él lo promete, Él lo garantiza, ¿cierto? Si lo promete, Él se asegura de que sea posible para aquel que le cree. Este versículo dice lo siguiente, por lo menos la nueva versión internacional, lo voy a compartir, dice así: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. Y aquí viene: no obstante, tú puedes dominarlo. Así lo traduce la nueva versión internacional: tú puedes dominarlo. Mire, este texto, Daniel, lo hemos conversado en otro momento, revela por lo menos dos cosas que son tremendamente potentes. Que una persona que ha nacido con la naturaleza caída, estamos hablando del primer ser humano que nació con la herencia, ¿correcto? Nació con la herencia de la naturaleza pecaminosa, el primer ser humano en la historia, que fue Caín. Se le dice dos cosas. Primero, el pecado está en la puerta, ¿correcto? Está en la puerta. Él no nació con el pecado en su corazón, está a la puerta. Y que él, en base a sus decisiones entre hacer lo bueno y lo malo, así dice derechamente el texto bíblico, no hay que darle vuelta, él podía permitir que entrara el pecado, ¿cierto?, atravesar la puerta o mantenerlo a raya. Y termina con la promesa diciendo: no obstante, tú puedes dominarlo. Otros textos dicen, no recuerdo bien, dice, tú te enseñorearás de él, dice la Reina Valera, ¿se acuerdan? Tú te enseñorearás de él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo al respecto con este conflicto? De que Dios nos promete una victoria que se puede materializar justamente ahora. Nosotros no estamos condicionados. Nosotros estamos obviamente en una posición en la cual, dando la gracia abierta para cada uno de nosotros, podemos echar mano del poder infinito de Dios para justamente ser victoriosos y que se cumpla esta promesa que Dios le hizo quizá a la persona que menos sospechamos al respecto. Caín, sabemos las malas decisiones que tomó a posteriori, inclusive habiendo recibido esta promesa, él pudo haber sido victorioso. Esto nos habla justamente de que en definitiva todo radica en el ámbito de las decisiones, que obviamente es el campo de batalla del gran conflicto, Daniel. Muy cierto. Bueno, como hemos visto, la bisagra, en el fondo, clave del ser humano está en su voluntad. O sea, el ser humano tiene la posibilidad de poder elegir, de poder escoger. Y ahí me gusta mucho de qué manera el ejemplo de Cristo. Cristo se constituye en nuestro ejemplo y a su vez nuestro ayudador, ya que Él fue tentado en todo como nosotros, puede comprender el alcance y la profundidad, digamos, del mal que causa el pecado. Y Él tiene la capacidad de liberarnos del yugo de la esclavitud,
precisamente dependiendo de nuestra colaboración. Él tiene todo ese deseo. Me gusta mucho una cita que aparece en Fe y Obras, la página 71, me gustaría que la comentáramos para ir redondeando lo que tiene que ver con este gran conflicto, que es lo que está en juego, y que lo comentara José Miguel. Dice lo siguiente: mostró que la ley que Satanás declaró que no podía guardarse, sí podía guardarse. Cristo tomó la humanidad para estar aquí en nuestro mundo a fin de mostrar que Satanás había mentido. Tomó la humanidad sobre sí para demostrar que con la divinidad y la humanidad combinadas, el hombre podía guardar la ley de Jehová. Si separan la humanidad de la divinidad, ustedes pueden tratar de labrar su propia justicia desde ahora hasta que Cristo venga y no lograrán otra cosa que un fracaso. O sea, de qué manera en esta cita y bueno, y todo lo que se ha venido comentando, nos muestra, por un lado, la realidad del gran conflicto y nuestra tarea en ese contexto, cuál es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en relación a este gran conflicto, José Miguel. Bueno, acá el componente de Cristo no parte en la cruz, parte con su humanidad, que es un aspecto de ser olvidado, ¿no? O más que olvidado, o sea, no se considera, ¿no? Por tener una comprensión de que Cristo asumió una naturaleza distinta a la nuestra. Exacto. Aunque muchos se contradicen, pues dicen, no, Cristo fue 100% humano, 100% humano. Pero cuando llegamos al momento definitorio ya empezamos a buscarle cosas distintas al ser humano para Exacto. protegerlo por ese concepto errado del pecado original, ¿no? Un pecado por naturaleza. Entonces empezamos a buscar formas para distanciarlo de Cristo. Y así Sí. lo han hecho varias religiones. Tenemos acá el mismo catolicismo. Por tener ese concepto de un Cristo diferente, se empiezan a buscar hombres, seres humanos pecadores, transgresores, como elementos de ayuda para el hombre mismo, ¿no? Ahí están los Claro. famosos, entre comillas, santos. Hay un ejemplo propio cuando se saca, obviamente, se saca el rol preponderante de la naturaleza humana de Cristo. Entonces se empieza, obviamente, a desconfigurar el Evangelio. Porque es la base para entender todos los temas que hemos estado hablando. El tema de la Exacto. justificación, santificación, la ley de Dios, misma, obviamente, es la base para entender esto. Cristo tenía que mostrar en todo el universo, ¿ya? En carne nuestra, obviamente. Por eso tomó nuestra naturaleza humana, y no tengo problema de decirlo, caída. Y caída no es pecado, no es que haya venido en pecado. No, vino en nuestra condición, con todo lo que ello implica, ¿no? Con 4.000 años, y bueno, deseo a toda la gente y otras porciones más, y muchos textos que no tenemos tiempo de ver. Nos dice claramente, vino después de 4.000 años de pecado, ¿ya? Y no vino conforme a la naturaleza de los ángeles, vino conforme a la naturaleza del hombre caído. Y por eso Él puede, obviamente, entendernos, y por eso, obviamente, nos mostró el camino para lograr, obviamente, esa obediencia perfecta a la ley de Dios, que obviamente el enemigo siempre lo coloca como un imposible, pero Cristo lo hizo posible. Y para hacerlo posible, entonces tenía que no jugar sucio, tenía que jugar limpio, o sea, venir las mismas condiciones nuestras, para que de esa manera no haya excusa ante el universo y para que el diablo no siga agregando más argumentos. Porque si Cristo hubiese venido, digamos, a una condición distinta, el diablo tiene razón. Y hasta ahí quedamos con el gran conflicto y no tiene sentido, obviamente, todo lo que viene. Por eso es importante ahondar un poco más sobre este tema, estudiar más. Ellen White dice claramente que la naturaleza humana de Cristo lo es todo. Y dice, bueno, ¿y por qué dice eso? Porque es la base para entender justamente todas nuestras posibilidades. Uno podría preguntarse, ¿qué es posible para un cristiano? ¿Qué es posible para el pueblo de Dios? Bueno, miremos a Cristo y vamos a ver nuestras verdaderas posibilidades. Amén, amén, totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que con eso hemos visto los puntos principales del libro de Efesios, porque lo demás que podríamos comentar, solamente un pequeño detalle al final en relación a lo que es la consecuencia o el efecto de la vida de Cristo y la comprensión de esta misión sobre cada uno de nosotros, que tiene un impacto indudablemente en nuestras relaciones sociales y por extensión obviamente en la iglesia. Hay una serie de consejos que parten dándose en relación al impacto que tiene un cristiano en sus relaciones, podríamos decir, horizontales. Hay consejos para las esposas, consejos respecto a los hijos, y por supuesto un llamado, digamos, a la unidad de la fe. Pero el origen de todo está en lo que hemos conversado hoy,
El origen de todo está en que nosotros entendamos lo que somos como los que somos en Cristo, lo que somos ahora como nuevas criaturas en Cristo, que entendamos nuestro papel y nuestra relación con Dios como la base, por un lado, de nuestra salvación y por otro lado, como base de esta misión que Dios nos da de vindicar su nombre. Muy bien, bueno, hemos concluido ya este folleto, concluimos la lección, este folleto, y esperamos que los comentarios, las observaciones puedan de alguna forma ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual, que tengan un impacto en nuestro diario vivir, en nuestra relación con Dios particularmente. Y por supuesto, esperamos que nos sigan acompañando en los próximos programas, la próxima entrega que ya sería con un nuevo folleto. Así que para concluir en esta oportunidad, voy a pedirte, Luciano, si tú puedes tener la oración final. Claro que sí, amigo. Oremos. Gracias, querido Padre, bendito Dios, por esta preciosa oportunidad que tuvimos de poder explorar su bendita palabra. Gracias porque está revelado aquello que con urgencia necesitamos, Señor, y rogamos su Santo Espíritu para que cada día impresione nuestra mente a través de la lectura de su palabra y en eso tomar decisiones de vida. Gracias, querido Padre, por su amor infinito, por las posibilidades infinitas que usted otorga, que no la coloca simplemente como algo opcional, sino como algo que usted lo vivió en carne y nos presenta el camino seguro el cual podamos seguir. Ciertamente un camino angosto, ciertamente un camino que puede que provoque incomodidad a causa del pecado de este mundo, pero que sin embargo sabemos que nos lleva a un camino seguro de vida eterna, que es el valor precioso en el cual es asegurado en aquel que con fe le obedece. Queremos, Dios querido, que nuestras vidas puedan ser un testimonio abierto para nuestro entorno inmediato, también para el universo, de que usted es bueno, de que usted es justo, de que su ley puede ser guardada, que usted sea glorificado en nuestras vidas. Y rogamos por nuestra querida iglesia para que se mantenga justamente en la unidad de este pensamiento, Señor, de que usted sea levantado en nuestras vidas. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.